Voy a presentar a Carles Gorriz López, profesor titular de Derecho Mercantil en la Universidad Autónoma de Barcelona, y hoy va a ofreceros un webinar sobre la acción individual de responsabilidad contra los administradores de una promotora y las entregas a cuenta. Entonces, sin más dilaciones, voy a dar paso para que pueda empezar sus explicaciones. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, es para mí un placer estar aquí hoy con todos ustedes. Agradezco la invitación que me han hecho y espero no defraudarla, cosa que será difícil, como me ocurre normalmente. Bueno, empecemos. Si permítanme empezar introduciendo el tema. ¿Por qué he elegido este tema? Pues he elegido este tema porque están llegando ahora muchas sentencias al muchos casos al Tribunal Supremo y se está pronunciando justamente sobre este tema y temas colaterales. Sencillamente, estalla la burbuja inmobiliaria, empiezan a producirse casos sobre compraventa de viviendas con entregas a cuenta, se pleitean los pleitos y ahora llegan al Tribunal Supremo. Y repasando la jurisprudencia, vi que había un tema que al menos a mí me resultaba difícil de entender la solución del Supremo. Había habido controversia en las audiencias provinciales porque se habían pronunciado en sentido diferente y el Tribunal Supremo zanja la cuestión en el 2014 con la sentencia 242/2014, 23 de mayo. La estudié y a mi modesto entender peca de falta de precisión y por eso es el tema que he elegido hoy. Pues el tema es sencillamente la acción de responsabilidad contra los administradores de una promotora que ha vendido casas sobre plano y no ha contratado las garantías que establece la ley. Entonces, si les parece, vamos a empezar por el marco jurídico de estas compraventas. Son las compraventas de vivienda con entregas a cuenta. La norma más importante hasta ahora, hasta el 1 de enero del 2016, y en la que se basa siempre el Supremo, es la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y ventas de vivienda. Esta ley se promulgó a raíz de unos escándalos que había habido en la época de adquisición de viviendas sobre plano. Las promotoras marchan, cierran y se van con todo el dinero o no consiguen entregar las viviendas y no devuelven el dinero, y para proteger a los consumidores pues se dicta esta ley. Esta ley tenía tres finalidades. Primero, incrementar la información del comprador, que supiera los riesgos en los que estaba asumiendo. Segundo, imponer el contenido del contrato, al menos parcialmente, también para, sobre todo, que el consumidor fuera consciente de los riesgos que asumía. Y tercero, y más importante, conseguir que el promotor contratara unas garantías para que el comprador pudiera recuperar las cantidades que había entregado. Esta ley fue desarrollada durante el mismo año 68 con varias órdenes ministeriales, luego con algunos decretos también en el año 68, otro en el año 89, y llegamos al año 99 y a través de la Ley de Ordenación de la Edificación se introducen unas modificaciones a través de esta disposición adicional primera, que yo creo que tenían bastante sentido y estaban muy bien pensadas. Y todo estaba bastante claro hasta que llega julio de este año, en que se aprueba la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y nos modifica el panorama legislativo. Sencillamente deroga la Ley 57/1968 y nos dice que la nueva norma ahora vigente es la disposición adicional primera de la Ley de Ordenación de la Edificación, a la que da nuevo contenido. Con lo cual, a partir del 1 de enero de 2016, lo que está en vigor es esta disposición adicional primera de la Ley de Ordenación de la Edificación, tal como ha sido modificada por la Ley 20/2015. Yo me voy a ir refiriendo a la Ley 57/68 por dos razones. Primero, porque es la norma que está aplicando el legislador, y segundo,
porque el contenido es básicamente el mismo. Hay algunas novedades, si quieren al final de la sesión, y si tienen interés pues indicaré alguna, la que está siendo más polémica, pero bueno, más o menos es lo mismo. Entonces empezamos por esta ley, para no extenderme demasiado porque no es el tema que nos ocupa, sencillamente decir que se aplicaba siempre a la compraventa de viviendas y viviendas que no fueran de protección oficial. ¿Por qué? Porque ya había una orden ministerial para las viviendas de protección oficial. Segundo, la ley hace referencia a un contrato de cesión de vivienda. Nos preguntábamos todo qué es esto de cesión de vivienda porque no estaba tipificado. Sencillamente eran aquellos contratos en los que el comprador quería adquirir una vivienda. El legislador utilizó este término cesión con una finalidad omnicomprensiva, para que cupieran dentro todo tipo de contratos y no a través de un tecnicismo el promotor pudiera irse de rositas. Tercer aspecto importante, era necesario que el comprador adquiriese la vivienda para vivir en ella, no para revender. Esto en principio era un poquito polémico porque la ley no lo decía, pero la finalidad aparecía clara y toda la doctrina lo fue precisando. Y el último requisito del ámbito de aplicación era que resultaba necesario que el comprador hubiera adelantado cantidades de dinero. Y claro, la finalidad de la ley es precisamente conseguir que el comprador pueda recuperar esas cantidades si el promotor no llega a cumplir sus obligaciones. Ahora bien, se presentaba una duda. ¿Qué sucedía cuando el comprador no entregaba el dinero en efectivo, sino entregaba efectos cambiarios? La ley no lo preveía, la jurisprudencia al principio era contradictoria y al final se impuso la teoría más lógica, que era aceptar tanto las entregas en efectivo como las entregas en efectos cambiarios. Y luego, en el año 99, la disposición adicional primera de la Ley de Ordenación de la Edificación ya lo plasmó por escrito. Bueno, una de las grandes dudas, y este es un tema sobre el que el Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente, es la imperatividad de la ley. Hombre, pocas dudas cabían de que la ley era imperativa para vendedor y comprador, eso estaba clarísimo. El problema era si esta ley podía aplicarse también a las entidades de crédito y seguro. ¿Por qué? Porque sencillamente esta ley regulaba el contrato entre promotor y vendedor, entre promotor y comprador, perdón. Es cierto que hacía una referencia colateral a la aseguradora o a los bancos, pero en principio no les afectaba. Y en dos sentencias, una del 2014, que las tienen aquí en la presentación, la 467-2014, y en la 367-2015, el Tribunal Supremo había dicho que esta ley no vinculaba a entidades de crédito. Se trataba de casos en que un banco había descontado las letras que le había presentado el promotor y que habían sido aceptadas por el comprador en pago como pago anticipado. Lo que pasa es que en una sentencia muy reciente, la 733/2015 de 21 de diciembre, el Tribunal Supremo ha precisado más su doctrina y parece que ha cambiado un poquito. Y dice que sí, que esta ley 57/1968 sí se aplica también a la entidad de crédito que gestiona la percepción de cantidades a cuenta. El Tribunal Supremo dice que esta entidad de crédito que abre la cuenta corriente tiene que comprobar que el promotor haya otorgado la garantía. Y si el promotor no ha otorgado la garantía, el banco tiene que tomar medidas. Como en este caso el banco no las tomó, el banco respondía ante el comprador. Yo creo que es una sentencia muy interesante y que abre una gran vía para proteger a los compradores. El gran problema, claro, es una ley que afecta, es una sentencia que afecta a la ley 57/68. ¿Pasará lo mismo con la nueva regulación? Hombre, yo entiendo que sí, porque las diferencias son insignificantes en este ámbito. Nos centramos en la obligación de garantizar la devolución de cantidades a cuenta. Bien, los promotores tenían que conseguir esa garantía y esa garantía era dual. Por una parte, para cada promoción, para toda la promoción, tenían que contratar una garantía global. Y luego, respecto de cada comprador, tenían que conseguir una garantía individual para él.
¿vale? Por lo tanto, no era suficiente, como pasaba en algunos casos, con una garantía global para toda la promoción. No, era necesaria una garantía individual. Los obligados eran los promotores. Y aquí es el tema importante. La ley no se refería a los administradores de los promotores, sino se refería exclusivamente a la promotora, a la compañía promotora. Y aquí había una excepción. En el caso de las cooperativas de viviendas, una orden ministerial del 68 decía que estaban obligadas las juntas rectoras de las cooperativas de vivienda, por lo tanto los administradores de las cooperativas de vivienda. Y eso nos indicaba, reforzaba el argumento de que, como regla general, no está obligado el administrador, sino solo la sociedad promotora. Bien, estas garantías podían ser de dos clases. Bien, un seguro de caución, que está regulado en el artículo 68 de la Ley de Contrato de Seguro, o bien un aval solidario. Y en ambos casos tenían que otorgarse por parte de entidades autorizadas, una entidad de crédito, un banco o una compañía de seguros inscritos en España. ¿En qué consistían las garantías? Sencillamente consistían en que si el promotor no cumplía su obligación, es decir, no empezaba las obras a tiempo o no entregaba la vivienda en el plazo establecido, había que devolver el capital entregado y los intereses. Aquí permítanme hacer tres puntualizaciones. Primero, había que devolver las cantidades a cuenta, claro, las cantidades a cuenta del precio final. Otras entregas en principio no quedaban cubiertas. ¿Qué sucedía con el pago de impuestos, etcétera? La ley solamente hacía referencia a las cantidades pagadas a cuenta del precio final. El segundo problema que se planteaba era el tema de si había que entregar en efectivo o en efectos cambiarios, del que ya no hemos hablado, y el Tribunal Supremo al final reconoció que también estaban protegidos los pagos a través de efectos cambiarios. Y el último era el interés. Había que devolver tanto las cantidades entregadas como el interés. Originalmente, la Ley 57/68 hacía referencia al interés, a un 6% del interés de las cantidades. La Ley de Ordenación de la Edificación impuso el interés legal del dinero. Es cierto que esta ley se refería solo al seguro y no decía nada del aval, pero la doctrina discutió, pero al final parece que la solución más lógica era imponer el interés legal para todo tipo de garantías. Y es la solución que recoge la Ley de Ordenación de la Edificación en la actualidad. En cuanto a la duración, esta garantía tenía que cubrir desde que se entregaban las cantidades a cuentas hasta la fecha de entrega de la vivienda, o mejor dicho, hasta la fecha de expedición de la cédula de habitabilidad y entrega de la vivienda, lo cual generaba un problema con el caso de las pruebas, como luego veremos. Por último, el promotor tenía que entregar una copia de la garantía al comprador. Y atención, tenía que ser una copia de la garantía individual, que es la que protegía al comprador. No era suficiente con entregar una copia de la garantía global pactada para toda la promoción. Bueno, ¿qué sucedía si el promotor no cumplía su obligación? Es decir, no entregaba la vivienda. Pues entonces el comprador tenía una opción, lo que se denomina el derecho de opción. O bien concedía una prórroga o bien rescindía el contrato. Vamos muy rápido a tratar de este tema. Este derecho de opción del comprador estaba previsto para dos casos. Primero, cuando no se iniciaran las obras en el momento oportuno, y el segundo caso, cuando no se entregara la vivienda en el plazo establecido. La primera opción generaba dudas porque ¿qué significaba iniciar las obras? Una parte de la doctrina hacía referencia, decía que bastaba con que el promotor obtuviera la licencia de obras. Otra parte de la doctrina hacía referencia a que era necesaria una actividad material y en particular se hacía referencia al acta de replanteo, que es cuando se plasma físicamente sobre el terreno los planos. Yo creo que era más acertada la segunda, era necesaria una actividad material, pero la Ley de Ordenación de la Edificación actualmente dice que es suficiente con obtener una licencia de obras. La segunda posibilidad, que es la que normalmente genera los problemas, es ¿qué sucede? Es que el comprador tiene la opción si no se entrega la vivienda en la fecha acordada. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo aquí lo ha matizado, dice que no es suficiente un mero retraso. Es necesario que ese retraso frustre las expectativas del comprador. ¿Y ello por qué? Sencillamente porque ha habido muchos compradores que
se aprovechaban de la situación y aprovechaban cualquier mínimo incumplimiento para salirse de un contrato que no les era satisfactorio ya en esos momentos. El Tribunal Supremo ha intentado evitar todos esos abusos. ¿Cuál era la opción que tenía el comprador? Muy fácil. O bien concedía una prórroga o bien rescindía el contrato. Concedía la prórroga. El riesgo estaba de que el comprador concedía una prórroga a la promotora, pero esa prórroga no se aplicaba automáticamente a la garantía. Y muchas veces el promotor no pagaba un extra para extender la garantía. Con lo cual el comprador quedaba a expensas de lo que decidiera el promotor. Era una solución muy arriesgada. La segunda solución era rescindir el contrato y recuperar las cantidades con los intereses debidos. Claro, primero, esto de rescindir el contrato se discutía si era una verdadera rescisión o una resolución. Yo creo que era resolución, pero bueno, es un tema menor. Y el gran problema era recuperar las cantidades con los intereses. Para eso estaban las garantías. El problema aparecía cuando el promotor no había contratado esas garantías. Bueno, ¿qué sucedía en esos casos? La ley preveía una sanción penal y otra administrativa. La sanción penal quedó derogada posteriormente cuando se aprobó la Constitución y, si no recuerdo mal, con la Ley de Ordenación de la Edificación ya se eliminó. Y luego estaba una sanción administrativa, que hoy en día es competencia de las comunidades autónomas, aunque la Ley de Ordenación de la Edificación, en su disposición adicional primera, prevé también alguna medida. Y sobre todo se planteaba otro problema. ¿Podía resolver el contrato el comprador si el promotor no otorgaba las garantías? La ley no lo preveía, entonces había que acudir a la norma general, que es el artículo 1124 del Código Civil, que establece en caso de incumplimiento de una de las partes, la otra tiene la opción entre exigir el cumplimiento o resolver el contrato. Ahora bien, para que pudiera resolver el contrato, era necesario que se tratara de un incumplimiento grave de una obligación esencial. Y aquí el problema residía en determinar si estamos ante una obligación esencial o no esencial. La doctrina, como siempre nos pasa a los profesores, pues tenemos varias soluciones. Y yo creo que la mejor fundamentada era aquellos que consideraban que no se trataba de una obligación esencial. Es cierto que la ley se había hecho pensando en ello, pero era una obligación accesoria. No tenía mayor eficacia si el comprador cumplía, tampoco tenía mayor eficacia si el promotor no cumplía, pero podía devolver los intereses. Por lo tanto, solo jugaba en ese caso de que había un incumplimiento y el promotor no podía devolver los intereses. Y parece que esta es también la solución del Tribunal Supremo, porque lo ha apuntado en algunas sentencias, pero lo ha apuntado obiter dictum. Nunca hasta el momento se ha pronunciado expresamente sobre este tema. Y claro, y el tema que les propongo empieza aquí. ¿Qué sucede cuando el promotor no entrega la vivienda a tiempo o no entrega la vivienda con las licencias y autorizaciones necesarias? No puede devolver las cantidades porque es una empresa insolvente, está en concurso y no ha contratado la garantía. Claro, ante ese panorama, el comprador se dirige contra los administradores. ¿Por qué? Porque no tiene sentido ir contra el promotor si es una empresa que está insolvente. Entrará en un concurso y seguramente no cobrará y encima perderá dinero. Entonces, el problema que se plantea es si cabe la acción individual de responsabilidad contra los administradores de la promotora. Esta acción se ha planteado en varios casos y aquí tienen que, en un primer momento, la jurisprudencia menor estaba dividida. Las audiencias provinciales de Barcelona y Pontevedra se pronunciaron en contra, básicamente porque entendían que no se había probado que el administrador hubiera incumplido una obligación. En teoría, la ley decía que la obligación de contratar la garantía correspondía a la promotora, no a sus administradores. Con este argumento, tanto las audiencias provinciales de Barcelona como Pontevedra habían rechazado la acción de responsabilidad. En cambio, las audiencias provinciales de Burgos y Logroño habían estimado esta acción.
Permítame matizar, la Audiencia Provincial de Burgos, en la sentencia del 2012 de 31 de julio, había responsabilizado a los administradores de la promotora. Ahora bien, se trataba de una cooperativa de viviendas y, si recuerdan, hemos dicho que la ley obligaba a los administradores de las cooperativas de vivienda a otorgar la garantía, con lo cual este es un precedente que no nos sirve, ¿vale? Porque no se aplica con carácter general. Bueno, el tema llega al Tribunal Supremo y en la sentencia 242/2014, 23 de mayo, el Tribunal Supremo falla a favor de la acción individual de responsabilidad. Afirma que ha habido un incumplimiento por parte de los administradores, en particular que los administradores han incumplido un deber objetivo de cuidado, una obligación de cuidado. Lo que pasa es que no precisa más. Viene a decir algo así, no tengo el texto exacto, pero lo pueden buscar en la sentencia, que hay un incumplimiento de una obligación de la sociedad que es imputable a los administradores. Lo cual sorprende, porque si es una obligación de la sociedad y la ley no prevé que los administradores tengan que responder, parece que hay un salto lógico. Bueno, esta sentencia ya ha tenido su influencia, ha habido un caso sobre el que se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Barcelona y la Audiencia Provincial de Barcelona se ha pronunciado un poco arrugando la nariz. ¿Por qué? La Audiencia Provincial de Barcelona dice, no ve claro la solución del Supremo, porque dice que parecería que estuviéramos responsabilizando a los administradores del incumplimiento de las obligaciones de la sociedad, pero acaba fallando en el mismo sentido que el Supremo, porque dice, hombre, si el Supremo lo ha dicho, eso es doctrina consolidada y el Supremo sabe más que nadie, por lo tanto, así resuelve. Hombre, yo sé mucho menos que el Supremo, y propongo así una interpretación y simplemente criticar. Supongo que el Supremo tiene mayores argumentos, pero a mí esta sentencia del Supremo me ha dejado un poquito con mal gusto de boca por la falta de precisión. Y si permite, ahora vamos a entrar ya en el tema de la acción individual de responsabilidad. Simplemente recordar que está regulado en el artículo 241 de la Ley de Sociedades de Capital. Este precepto dice muy poco, es una norma muy escueta, demasiado quizá. Simplemente viene a decir que los administradores responderán cuando su acción lesione los intereses de los socios o terceros. Por lo tanto, está diciendo que esta acción tiene una finalidad indemnizatoria, que trae causa de una acción u omisión de los administradores, hay que entender que en el desempeño de sus funciones, y es necesario que haya una lesión directa en los intereses de los socios o terceros. La doctrina ha discutido qué características tenía esta acción. La mayoría nos dice que es una acción societaria y orgánica. Algunos autores, entre ellos el profesor Alfaro, con un argumento, una gran carga argumentativa muy buena, nos dice que no, que es simplemente una norma de remisión, que se está remitiendo a otros ámbitos. Yo, en este caso, humildemente discrepo del profesor Alfaro, básicamente por tres razones, porque si fuera una simple norma de remisión no tendría mucho sentido, si no estuviera la solución sería la misma. En segundo lugar, la sistemática de la ley. Este precepto está incardinado dentro del capítulo dedicado a los administradores y entre unos artículos dedicados a la responsabilidad de los administradores. Y el tercer argumento es un argumento de derecho positivo. En el 2014 el legislador modificó la Ley de Sociedades de Capital e introdujo el artículo 241 bis, que establece cuál es el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad de los administradores y hace referencia a la acción individual de responsabilidad, contraponiéndola a la acción social, con lo cual parece evidente que sí, que es una responsabilidad societaria y orgánica. Mayores dudas ha generado la naturaleza contractual o extracontractual de la acción de responsabilidad individual. Y aquí la doctrina ha dicho de todo. Unos autores como el profesor Yebot, que era contractual, la mayoría ha dicho que era extracontractual, y unos que dependía si quien ejercitaba la acción eran los socios o terceros. El Tribunal Supremo también adoptó las tres posiciones hasta que la famosa sentencia del 2001 en el que el Tribunal Supremo nos dice que el plazo de prescripción
de la acción de responsabilidad contra los administradores es de 4 años. En esa sentencia ya zanjó la cuestión, no se pronunció, pero zanjó la cuestión al resolver la duda sobre el plazo de prescripción. Muy bien, ya saben que bueno, estamos ante una acción individual de responsabilidad, no es una acción social, porque la acción social es aquella que interpone la sociedad porque los administradores han dañado los intereses de la sociedad. Aquí estamos ante un daño directo a los intereses de socios o terceros, por eso son diferentes. Tampoco estamos ante una acción de responsabilidad por deudas, básicamente por dos razones. La acción de responsabilidad por deudas del 367 solamente cabe cuando los administradores han incumplido sus obligaciones de solicitar la disolución o el concurso de la sociedad, y además no se les obliga a indemnizar los daños causados como aquí, sino que lo que se les hace es responsabilizarles por las deudas sociales. Muy bien. Visto que es una responsabilidad societaria y orgánica, vamos a ver cuáles son los presupuestos de esta responsabilidad. Son 5, y aquí creo que es una de las claves de la falta de previsión del Supremo. El primer presupuesto es que es necesario una acción u omisión de los administradores. Claro, una acción u omisión de los administradores en el ejercicio de sus funciones como administradores de la sociedad. Y aquí se nos plantea el problema de qué sucede con esos actos de representación, porque en teoría esos actos de representación son imputables a la sociedad. ¿También cabe la acción individual en caso de actos de representación? Yo entiendo que sí, por dos razones. Primero, porque la ley no distingue entre actos de representación y otros actos. Y segundo, porque si admitiéramos que los actos de representación no generan responsabilidad de los administradores, sería un blindaje absoluto. No cabía acción de responsabilidad contra los administradores, porque la mayor parte son actos de representación. Como la ley no lo dice, yo entiendo que queden incluidos. En segundo lugar, tiene que ser un acto u omisión ilícito. Y la ley nos da 3 posibilidades. Que se haya incumplido una ley, que se haya infringido los estatutos o que haya un incumplimiento de los deberes inherentes al cargo de administrador. Y hay que probarlos. Tercer requisito, tiene que haber dolo o culpa de los administradores. Lo que pasa es que el dolo o la culpa se presume si se ha infringido la ley o los estatutos. Ahora bien, si lo que alegamos para que los administradores respondan es que han incumplido sus deberes, habrá que probar que lo han hecho con dolo o culpa. Y esto el Tribunal Supremo no nos dice nada. Cuarto requisito, tiene que haber una lesión directa a los intereses de los socios o de terceros. No sirve que esa lesión derive del daño a la sociedad. Si deriva del daño a la sociedad, solo cabe la acción social, no la acción individual. Y esto lo ha dicho el Tribunal Supremo por activa o por pasiva. Por ejemplo, cuando los administradores habían escondido determinados beneficios de la sociedad o no habían cobrado créditos de la sociedad o cuando la sociedad no había podido pagar sus créditos por estar en situaciones de insolvencia. Es posible que los terceros sufrieran daños, pero estos daños derivaban de la lesión al patrimonio de la sociedad, con lo cual no cabía la acción individual. Y el último requisito es una relación de causalidad entre el acto de los administradores y el daño. Muy bien. ¿Cuál es la crítica que se puede hacer al Tribunal Supremo? Crítica que también se puede hacer a la Audiencia Provincial, pero que la Audiencia Provincial ya la adelanta. Pues el Tribunal Supremo no nos dice cuál es la acción dañosa que han cometido los administradores, no nos dice qué acto han cometido que sea el que ha generado el daño, ni tampoco nos dice por qué es ilícito. Nos dice simplemente que los administradores han incumplido una norma o un deber de cuidado, pero no nos dice cuál es esta norma o deber de cuidado, y la ley no lo establece. La ley 57/68 solo impone deberes a la promotora, no a los administradores, y no habla nunca de un deber de cuidado. Y la ley de sociedades de capital, que sí que establece los deberes de los administradores, no alude a ningún deber de cuidado. Alude a los deberes de diligencia o de administración. Por lo tanto, no le veo el fundamento a esta sentencia del Tribunal Supremo. O mejor dicho, el Tribunal Supremo, a mi modesto entender, debería haber desarrollado mucho más su tesis, de decirnos de dónde sale este deber de cuidado. ¿Puede tener un fundamento? Yo entiendo que sí. Si miramos los deberes de los administradores, vemos que quizás sí pueda haber un fundamento para hablar de este deber de cuidado.
Si me permiten, muy rápidamente recordamos cuáles son los deberes de los administradores. Si miramos la ley de sociedades de capital, vemos que hay dos grandes deberes: el deber de diligencia y el deber de lealtad. Deber de diligencia significa que los administradores deben actuar aplicando la lex artis, con el cuidado que exige la profesión. Lo que pasa es que la ley de sociedades de capital no concreta el contenido de este deber, simplemente califica la actuación de los administradores. Nos dice que tienen que actuar con la dedicación suficiente, que tienen que informarse sobre la marcha de la sociedad y les da un margen de discrecionalidad a la hora de actuar. Pero no nos dice en qué consiste el contenido de ese deber de diligencia. Habrá que analizarlo caso por caso. Y el otro gran deber es el deber de lealtad. Significa que los administradores tienen que anteponer los intereses de la sociedad a los suyos propios y a los de terceros. Plasma determinados deberes de lealtad, pero es una fórmula abierta de la que se pueden desprender otros. Entonces, ¿qué sucede en el caso concreto? ¿Deben responder los administradores si la promotora no ha contratado las garantías? Hombre, depende. Yo creo que hay que analizar caso por caso. Evidentemente, parece que hubiera un deber de diligencia y lealtad que les obligara a velar porque la compañía cumple todas sus obligaciones. Pero claro, repito, hay que analizar caso por caso. Por ejemplo, en el que nos ocupa, tengan en cuenta que las circunstancias de la promoción en los años 2007, cuando se empezaron estas promociones de las que estamos hablando, era el boom. Todo el mundo hacía promociones. Había una gran competencia. ¿Qué sucedía? ¿Todas las promotoras contrataban garantías? Igual no todas, o igual la mayoría no, o igual la mayoría, la inmensa mayoría de las pequeñas promotoras no. Entonces, los administradores un administrador diligente hubiera contratado la garantía si todos los demás promotores no las contrataban. ¿Cuál era la sanción si no se contrataban las promotoras? ¿Qué pasaba? Si no pasaba nada, igual los intereses de la sociedad era mejor que no se contrataran las garantías. Otro tema importante: ¿qué posición tenían los administradores dentro de la sociedad? ¿Eran parte del accionariado? ¿Tenían una posición preferente? ¿Eran los accionistas minoritarios? ¿O eran simplemente unos representantes de la minoría? ¿O no tenían mayor peso? Creo que estos son circunstancias que habría que tener en cuenta a la hora de decidir si los administradores de la promotora han actuado de forma diligente o no, si han vulnerado ese deber de cuidado o no. Creo que aquí el Supremo tenía que haber sido más exquisito y fundamentar más, primero, que había un deber de cuidado, diciéndonos en qué consistía, cuál era su fundamento y, tercero, por qué se vulneró. Bueno, si quieren, pasamos a las preguntas. Último tema que siempre se plantea, y voy a intentar ser breve porque nos estamos saliendo del tiempo previsto, es el tema de legitimación. Porque realmente se alega, los administradores se acostumbran a alegar que no tenían legitimación pasiva. Muy rápido, la clave es el artículo 236. Nos dice que tienen legitimación pasiva todos los administradores en el momento en que se produjo el hecho ilícito. Todos los que eran miembros del órgano de administración, en principio, están legitimados pasivamente. El gran problema que se plantea es qué sucede si los administradores han cesado antes, pero su cese no se ha inscrito en el registro mercantil ni se ha publicado en el BORME. De esto hay varios casos. Y aquí el Tribunal Supremo ha sido muy claro. Distingue efectos materiales y formales. Efectos materiales: si un administrador ha cesado, deja de ser administrador y por lo tanto no tiene legitimación pasiva. Ahora bien, a efectos del cómputo del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad, el Tribunal Supremo dice, bueno, en este caso, para proteger la seguridad jurídica, tomamos en cuenta la inscripción del cese en el registro mercantil. Y esto es clarísimo. Por lo tanto, solo es administrador aquella persona que en el momento que se produjo el hecho ilícito no había cesado. Si había cesado antes, no era administrador. Pero para calcular el plazo de prescripción sí que tenemos en cuenta la inscripción en el registro mercantil. A mi modesto entender,
esta doctrina no es muy acertada. Repito, es doctrina consolidada y si tienen un caso, síganlo. A mí no me hagan mayor caso, ¿eh? Valga la redundancia, ciñanse lo que dice el Supremo. Pero yo creo que, hombre, habría que ser un poquito más exquisito, sobre todo respecto a los terceros de buena fe. ¿Por qué? Porque el artículo 22.2 del Código de Comercio exige la inscripción del cese de los administradores. Y esta inscripción no produce efectos, y la falta de inscripción, perdón, no produce efectos entre terceros de buena fe. Por lo tanto, si combinamos el 236 de la Ley de Sociedades de Capital con los artículos que acabo de citar, parece claro que los terceros de buena fe pueden alegar que ese administrador continuaba siendo administrador hasta que el Boletín Oficial del Registro Mercantil no publicó el cese. En otro caso, estaríamos defraudando la confianza depositada en el registro mercantil. Bueno, y luego tienen aquí algún otro argumento que sucedía con administradores que entraron después, que ocuparon el cargo después de que se hubiera concertado el contrato privado de compraventa. Es un caso más de ciencia ficción. Yo creo que había argumentos para mantener que tenía la obligación de vigilar que hubiera las garantías, básicamente por la extensión temporal de la garantía. La garantía no se agotaba en un momento. Sí, es verdad que se tenía que contratar en un momento, pero su duración era hasta que finalizaba la promoción, hasta que se tenía que entregar la vivienda. Y además, hasta ese momento, la sociedad promotora tenía que tener las garantías a disposición del público y de las autoridades. Por lo tanto, podríamos hablar que aquí no es una obligación puntual, sino es una obligación continuada. Pero repito, eso es un tema más de laboratorio que otra cosa. Para terminar, respecto de la legitimación, simplemente decir que el Tribunal Supremo aquí, de nuevo, y las audiencias provinciales acostumbran a pecar de falta de precisión. Se despachan diciendo que el administrador era administrador cuando se produjo el hecho ilícito, pero claro, no nos dicen ni cuál fue el hecho ilícito, ni cuándo se produjo ese hecho ilícito. Hombre, para los que no estábamos en el caso, hubiera sido deseable que concretaran esos dos extremos. Y nada más, quedo a su disposición. Muchas gracias por la atención y si tienen preguntas y sé responderlas, pues encantado, y si no, me disculpan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante y sí que han habido preguntas. Si te parece, las vamos a ir leyendo de forma ordenada. La primera pregunta comenta que qué ocurre cuando el promotor ha iniciado las obras pero aún no tiene la licencia. Eso supongo que venía al caso en algún punto, ¿no? Dice, pero puede ocurrir que la promotora no pueda devolver, pero no esté en causa de disolución. Comenta. Vamos con las dos preguntas. ¿Qué sucede si la promotora ha iniciado obras pero no tiene la licencia? Hombre, en principio es un incumplimiento, porque la ley le exige que tenga ya perdonen que esté así hablando a bote pronto, pero en principio lo que la ley le exige es que otorgue la garantía individual cuando se hace el contrato privado de compraventa. En teoría, primero viene el contrato y luego primero viene el contrato. Y en ese momento ya tiene que tener la garantía. Si ha iniciado las obras, yo creo que es un tema que al comprador no debería preocuparle. Es cierto que la ley habla de que la garantía está para el caso de que no se inicien las obras a tiempo, pero normalmente en la práctica la gran preocupación del comprador es que se le entregue la vivienda a tiempo, con lo cual yo creo que este es un tema que no plantearé demasiados problemas. Repito, aquí lo importante es que la promotora tenga la garantía individual en el momento que concierte el contrato privado de compraventa, porque es cuando tiene que entregar un ejemplar al comprador. Vale, más preguntas. Perdón, volvemos a la de antes. ¿Qué sucede si la promotora no estaba en causa de disolución? Pues nos ahorramos problemas. Cabe la acción de responsabilidad contra la promotora. La promotora ha incumplido y por lo tanto se le puede exigir o bien que cumpla o bien resolver el contrato y exigir la devolución del dinero. Si la promotora es solvente, ningún problema.
El gran problema, y es cuando se ejercita la acción individual de responsabilidad, es cuando la promotora es insolvente. Claro. Vamos a ver, más preguntas. Vale. Comentan las entregas de dinero que se hayan realizado antes del 1 de enero de 2016 sobre contratos celebrados con anterioridad, ¿siguen rigiéndose por la ley 5768? Y yo entiendo que sí, siempre que el contrato se haya otorgado antes del 1 de enero del 2016. Sí, yo entiendo que la nueva normativa rige para los contratos otorgados después del 1 de enero de 2016. Cuidado, los contratos privados. No estamos hablando de la elevación a público del contrato privado, simplemente los contratos privados, ¿eh? También comentan qué ocurre cuando en el contrato se firma que se compra una vivienda de, no sé el concepto. Protección oficial. Vale, pero la promotora nunca realiza viviendas de protección oficial. ¿Se estaría dentro del ámbito de la ley 68. La ley excluye que sea una vivienda excluye las viviendas de protección oficial. ¿Por qué? Sencillamente porque había un orden ministerial que regulaba las viviendas de protección oficial con el mismo contenido. Si el contrato pone que es una vivienda de protección oficial, en principio no se aplica la ley. Si la promotora no realiza esas viviendas, seguramente estará incumpliendo el contrato, pero en principio, si se ha pactado que es una vivienda de protección oficial, no se aplica la ley 57/68, si no recuerdo mal, una orden del mismo año 88, anterior a la ley, no sé si de marzo o abril de ese año. También comentan que qué pasa, a ver, un segundo, ¿qué pasa con aquellas promociones que no han cumplido con la urbanización? La administración no recepciona la urbanización. Sí, este es un problema que me lo había planteado yo varias veces, porque he encontrado a algún autor que también hacía referencia a él. Y es un tema complicado, porque la ley solamente hace referencia a la falta de inicio de las obras o a la entrega de la vivienda. Por lo tanto, ¿qué sucede si la vivienda se quiere entregar, pero no tiene las autorizaciones necesarias? La literalidad de la ley nos dice que en ese caso no cabe rescindir el contrato ni para ese caso está prevista la garantía. Ahora bien, una parte muy importante de la doctrina, entre la que me incluyo, defienden que sí, que en este caso también cabe recurrir a la garantía, esté incurso en el ámbito de la garantía. ¿Por qué? Por dos razones. Por la propia finalidad de la ley, hombre, si se entrega una vivienda sin las autorizaciones, sin las urbanizaciones, sin todos los requisitos, ya no es vivienda, por lo tanto, el promotor no ha cumplido. Y el segundo argumento es que varios preceptos de la ley equiparan la falta de entrega de la vivienda a la falta de autorizaciones y licencias. Por lo tanto, si la promotora no ha conseguido la urbanización, yo entiendo que es como si no entregara la vivienda. También comentan si se reclama a la promotora, no se podría ir en contra entonces al administrador. Yo entiendo que sí, que cambien las dos acciones porque tienen un fundamento diferente. La acción contra la promotora por incumplimiento del contrato de compraventa. La acción contra el administrador porque ha cometido un acto ilícito, en particular, ha incumplido el deber de diligencia. Vale, más preguntas. ¿Considera usted incumplimiento de una obligación esencial del contrato la subida del precio? Un segundo que se ha movido. La subida del precio en más de un 30% del pactado, ¿sería una causa de resolución? A bote pronto sí. Lo que pasa es que debería tener más datos. Si me permite, le cito una sentencia del Tribunal Supremo porque supongo que aquí la diferencia, que aquí el problema debe ser en que se pactó un precio en el contrato privado de compraventa y luego se quiere incrementar el precio al otorgar la escritura pública. Ese normalmente es el gran supuesto. Pues aquí hay una sentencia del Tribunal Supremo, la sentencia 1256/2006 de 7 de diciembre, que se opone a esa posibilidad. Básicamente porque dice que la escritura pública plasma el contrato privado y no puede novarlo. Vale, vamos a ver. Voy por orden.
Vale. Hay licencias de primeras ocupaciones, pero el ayuntamiento no recepciona los servicios de urbanización por estar mal o no finalizadas. Esto no sé Sí, si yo creo que venía... es el mismo Es caso el de mismo antes. Es caso, decir, ¿verdad? si no hay las autorizaciones, no podemos considerar que la vivienda está terminada y no se entrega la vivienda. Ujú. Otra pregunta. Si la sentencia del Tribunal Supremo 242/2014 es el primer pronunciamiento del Tribunal Supremo al respecto, ¿por qué la aplica la Audiencia Provincial de Barcelona? ¿No habría que esperar a que exista otra sentencia sobre el mismo asunto para sostener la eficacia de esta jurisprudencia? Sí, teóricamente sí, tiene usted toda razón. Hasta que no haya dos sentencias no hay jurisprudencia. Ahora, yo también entiendo la Audiencia Provincial de Barcelona, si el famoso refrán donde hay patrón no manda marinero, sencillamente por eso. Eh, pero la Audiencia Provincial la aplica, pero repito, con una pinza en la nariz, porque no lo ve claro y se nota que no lo ve claro, porque está diciendo, hombre, pero es que así parece que demos la impresión de que los administradores están respondiendo por un incumplimiento de la sociedad. Y tiene toda la razón, da esa impresión, que es contrario a los principios básicos del derecho de sociedades. Comenta una participante que la Costa del Sol de Málaga está llena de este tipo de promociones, como caso. Eh, Comentan también que no me ha quedado claro si en la devolución de las cantidades entregadas a cuenta hay que descontar lo pagado por IVA. Esto no sé si se ha No es comentado. de... ahí me cogen porque no es de mi materia, soy un mercantilista raso y el tema fiscal se me escapa. Lo que pasa que creo que no hay que descontarlo, porque dice la ley y sobre todo la nueva regulación que la garantía debe cubrir también los impuestos pagados por el comprador. Por tanto, habría que devolverlo todo, o mejor dicho, la garantía debería cubrirlo todo. Pero repito, eso es para un especialista en financiero, a mí se me escapa. También comenta la misma usuaria si no sería más conveniente reclamar directamente a los bancos por no haber exigido esa garantía. Sí, sí. Hombre, si tenemos que buscar a alguien solvente, vamos al banco. Por eso les he citado esta sentencia muy reciente, la sentencia del Tribunal Supremo 733/2015 de 21 de diciembre, en el que responsabiliza al banco porque abrió la cuenta corriente para depositar las cantidades a cuentas sin haber exigido la garantía. Y claro, yo entre ir a una promotora, al administrador y al banco, me voy contra el banco directamente. Vale, de momento, por último, ¿qué ocurre cuando se ha finalizado la vivienda en plazo, cumple con todos los requisitos técnicos, existe final de obra del arquitecto, director de obra, pero hay un retraso del ayuntamiento al que se ha presentado la documentación en otorgar la licencia de primera ocupación? En este caso recuerdo que había una sentencia del Supremo que se pronunciaba al respecto. Me perdonará, pero no recuerdo qué sentencia es. Pero el Supremo había dicho que era un caso bastante singular también, pero el Tribunal Supremo había dicho que el mero retraso no comporta el incumplimiento de la promotora, sobre todo cuando ese mero retraso no es imputable a la propia promotora. Y aquí había que ver sobre todo si el comprador estaba ejercitando la resolución de buena o mala fe. En el caso parecía que era mala fe. La vivienda estaba totalmente acabada para ser entregada, se iba a entregar a tiempo, lo único que faltaba la autorización del ayuntamiento y por culpa del ayuntamiento no se podía otorgar. El Tribunal Supremo, en este caso, no admitió la rescisión del contrato de compraventa. Ujú. Preguntan también, ¿cómo puede incumplir la sociedad una obligación si no cumplen los administradores esa obligación? Tiene usted toda la razón. Lo que pasa es que, claro, puede haber varios administradores. Y entonces puede ser que unos tengan mayor diligencia que otros o que estemos pidiendo la responsabilidad no al administrador que está en minoría o simplemente es un administrador que se encarga de supervisar lo que hace el ejecutivo. Aquí había que ver cuál es la composición del órgano de administración. Por eso decía, hay que analizar caso por caso, ver ese órgano de administración, quiénes son, cómo está compuestos, qué papeles desempeñan, qué relación tienen con los socios, si son simplemente los socios, personas opuestas por los socios, son verdaderos administradores independientes, etc. Ujú. Otra pregunta. ¿Podríamos entender que el Tribunal Supremo con esta sentencia flexibiliza el requisito de la relación de causalidad entre el daño y la acción
u omisión que se ha venido exigiendo rigurosamente en la acción individual de responsabilidad? Yo creo que no. No se, en ningún momento hace referencia a la relación de causalidad. Y ya, como ya sabe usted, la relación de causalidad es un tema fáctico. El Tribunal Supremo aquí lo que entiende es que hubo un incumplimiento por parte del administrador. Y repito, a mí, por desgracia, no me queda claro de qué incumplimiento está hablando. Ahora, respecto del tema de la acción de responsabilidad, hay voces mucho más autorizadas. Yo me remito, es el artículo que más me gusta, un artículo del profesor Pantaleón sobre relación de causalidad e imputabilidad, publicado en un libro, en un libro sobre el centenario del Código Civil, algo así, que es un artículo excelente. Si entra en Google, aparecerá enseguida, ¿vale? Para mí es lo mejor que se ha escrito. También el profesor Díez Picazo trata este tema y se remite al profesor Pantaleón, que por cierto ahora es miembro del Tribunal Supremo. Otra pregunta. La nueva normativa vigente desde 1 de enero de 2016 exige un control de las cantidades entregadas a cuenta a las entidades bancarias. Sin embargo, me he encontrado al consultar a las entidades bancarias que me han comentado que aún no es de aplicación y tienen que esperar a que haya un desarrollo normativo de la disposición adicional. Yo creo que está bastante claro. Es cierto que la ley 20/2015 prevé un desarrollo normativo, pero también es cierto que al modificar la disposición adicional primera exige a los bancos un control de las cantidades que se depositan a cuenta y de que se haya otorgado la garantía. Y esto lo exige ahora la ley, pero también parecía que lo exigía la anterior normativa, o al menos la doctrina así lo entendía, de la ley 57/68 y de toda la normativa que la desarrollaba. Se podía llegar a deducir, y así se ha puesto por escrito, que las entidades de crédito debían controlar que la promotora hubiera conseguido las garantías al abrir la cuenta corriente en la que se iban a depositar las cantidades adelantadas. Bueno, aquí ya comentan si se pueden conseguir los esquemas que se han estado exponiendo. En principio sí que será un material que podrán disponer, ¿de acuerdo? Ya se lo haríamos llegar en todo caso, así como digamos sus correos electrónicos, así que se lo haríamos llegar sin problema. ¿Más preguntas? Bueno, de unido las preguntas. Tienes aquí. Vamos a ver. Reclamar a los bancos se puede hacer en viviendas de protección oficial. Pues me coge usted en falso, no recuerdo. Creo que en principio el régimen era muy similar. Había una orden ministerial del año 68, un poquito anterior a la ley 57/68, que venía a establecer el mismo régimen, con lo cual yo creo que sí. Definitivamente, a partir de si el contrato se concluye con posterioridad al 1 de enero del 2016, sí. Porque la nueva normativa no distingue entre viviendas de protección oficial y las restantes. La nueva normativa se aplica a todo tipo de viviendas. ¿Vale? Y la anterior, si no recuerdo mal, sí, pero habría que revisarlo. Vale. Más preguntas. Más preguntas. ¿La entidad de crédito cumpliría con su obligación si existe póliza o aval colectivo pero no individual? Sí. Sí, porque cuando se abre la cuenta corriente es cuando se ha pensado ya en hacer la promoción. En ese momento ya tiene que estar otorgada la garantía colectiva. La garantía individual tiene que estar otorgada cuando se conciertan los contratos privados de compraventa, por lo tanto en un momento posterior. Eso significa que el banco solo tiene que comprobar que haya una garantía global. Disminuye así la seguridad para los compradores, pero es lo que dice la ley. Otra pregunta. ¿Las cuentas especiales de los bancos son lo mismo que una garantía? No. Tiene que ser una garantía. Y la ley lo dice muy claro. O seguro de caución con una entidad acreditada o aval solidario. Y subrayo lo de solidario. Con una entidad de crédito. También autorizada, evidentemente. Vale.
¿Más preguntas? Bueno. Otra pregunta. Ha comentado que el precio de compra no puede verse aumentada teniendo que ser la misma que en la escritura, pero puede suceder que se aumente los costes de la ejecución de la organización. ¿No se puede incrementar en este caso, si sucede? Si está previsto en el contrato, entiendo que sí. Habría que analizar el contrato, que decía el contrato de compraventa. Claro, lo que pasa es que los contratos de compraventa también, no lo he dicho, pero la ley 57/68, sobre todo las normas que le desarrollan, imponen el contenido. Y uno de los aspectos que exigen es que esté detallado todo el tema del precio y costes. Lo que no puede hacer la promotora, y por desgracia muchas veces lo hacen, es cláusulas generales y entonces ahí intentar colarlo todo. Eso sería contrario a la ley 57/68 y también a la normativa de protección de los consumidores y usuarios. Si es una vivienda para consumo, yo iría por normativa de consumidores y usuarios también. Bueno, desde aquí van felicitando ya tu intervención Muchas gracias. y yo también en primera persona también te felicito, ha sido muy interesante y muy, muy, muy didáctico. Muchas gracias a ustedes por aguantarme. Bueno, pues esperamos tenerte pronto por aquí o en otra ocasión. Te invitamos siempre que quieras. Estás más que invitado y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia.